Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ministerio. Nuestro héroe es Jesús. Hacía un tiempito que no nos veíamos por aquí individualmente. He estado publicando las reuniones del Zoom a través de las redes sociales, pero aquí estoy, ¿verdad? Para poder estar con ustedes solitas, ¿verdad? Aquí cara a cara. En el día de hoy vamos a estar discutiendo un tema que ya les debía. El mes pasado estuvimos discutiendo una serie relacionada al pastor, a las funciones entre ciertas déficits que hemos estado encontrando, porque hoy en día hay muchos pastores que no se están conduciendo como el Señor quiere que se haga. Entonces, la primera parte estuvo a cargo de nuestra amiga Zaida Marcucci, de su ministerio A la Luz de la Palabra. Y el tema fue Jesús, el buen pastor, nuestro más grande y principal modelo. ¿Por qué? Porque de ahí es que parte que todo cristiano, sea pastor, evangelista, maestro, etcétera, debe partir desde el modelo de Jesús. Por eso es que es bien importante estudiar a Jesús, conocer su conducta. Bien, esta se supone que es la segunda parte que no se pudo grabar, pero ya en Facebook y en YouTube están todas las partes. El restante, la primera fue Jesús, el buen pastor, nuestro más grande principal modelo. La segunda se supone que es esta, las características del pastor. La tercera tiene que ver con enfermedad espiritual, diagonal, falsos pastores. La cuarta parte, enfermedad espiritual en pastores, diagonal, falsos pastores y sus estrategias, que esa última parte estuvo a cargo entre Zaida y yo. Ok, vamos a comenzar por las características del pastor, no sin antes mencionar que ningún pastor es perfecto. ¿Ok? Ningún pastor es perfecto, al igual que nosotros, pero debe preocuparse por vivir en santidad cada día, agradando al Señor, ¿verdad que sí? Entonces es bien importante que un pastor sepa que si es amonestado de acuerdo a la palabra y se puede comprobar que no se ha estado conduciendo como se espera, que acepte la amonestación, la corrija, ¿verdad? La acepte y la corrija humildemente y entonces pues proseguimos hacia adelante, ¿verdad que sí? Entonces nos vamos a estar amparando en Primera de Timoteo 3, 1 al 7, que es donde Pablo le dio unos consejitos a Timoteo sobre los requisitos de ser obispo. Entonces, primero se las voy a leer completa y entonces luego la vamos a depurar, a explicarla completa. Dice así, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Bien, leído esto, entonces vamos a comenzar a depurar. Dice que el pastor debe ser irreprensible. ¿Y qué es eso de irreprensible? Pues mira, que no merece reprensión, que no le estén regañando, criticando, censurando, increpando, y que no merece alguna reprensión alguna por los méritos y las buenas acciones. Es decir, que si ese pastor ha estado haciendo las cosas bien, de acuerdo a la palabra, de acuerdo a como Jesús espera, ¿verdad? El Señor espera que se conduzca, no tiene por qué haber algún problema, ¿ok? Irreprensible es como sin mancha, que goza de buena reputación, que es íntegro. En el
adicional, un detallito, la palabra irreprensible transmite la idea de sin culpa, sin falta, impecable, inocente e irreprochable. Es un creyente que no es culpable de conductas impías, o sea, malas, y actitudes pecaminosas que manchen su testimonio. Como había mencionado anteriormente, se entiende que no se trata de una persona que esté libre de pecado porque no somos perfectos. Dice la palabra que el Señor cuando venga a levantar la iglesia, o sea, los cristianos, dice que este cuerpo corruptible será transformado en un cuerpo incorruptible, o sea, sin mancha. ¿Ok? Eh, es una persona que vive de una forma digna del Evangelio y conduce su vida de una manera íntegra y piadosa. Bien importante. Esto de ser irreprensibles no exime a los cristianos, o sea, al restante de los cristianos o los miembros de la iglesia. Es decir, todo cristiano está llamado a ser irreprensible. O sea, esto no es algo exclusivo solamente del pastor. También nosotros debemos ser hallados irreprensibles porque hay una nube de testigos a nuestro alrededor, como dice la Biblia. Jesús es irreprensible, nuestro más grande y principal modelo. Llévate eso. Dice bien claro que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Básicamente, pues, volvemos a lo mismo, que no sea irreprensible. Hay gente que va a hablar bien de ti cuando les conste que tú das buen fruto como pastor. Claro está, nos vamos a encontrar con quien nos vitupere injustamente, porque a Jesús le hicieron lo mismo. A Jesús lo vituperaron, lo rechazaron, lo humillaron. ¿Okay? El pastor debe vivir lo que enseña, tanto en lo íntimo como en lo privado. Perdón, como en lo público. En lo íntimo como en lo público. Debe ser transparente en ambas áreas. No puede haber dos caras. ¿Ok? No puede ser una cara que aquí soy el más íntegro, el más decente, el más prudente, pero tras bastidores soy otra persona. Dice también que debe ser marido de una sola mujer. O sea, no puede ser mujeriego, no puede ser promiscuo. De que hoy tengo una y mañana otra. ¿Ok? No puede adulterar, ni maltratar a su esposa, ni puede andar haciendo chistes carnales o de doble sentido con las hermanas de la iglesia, ni darle miradas resbalosas. ¿Ok? Porque eso ha pasado. Y si usted ve que su pastor se conduce de esta manera, usted mismo se lo hace saber, porque no debe ser. Un consejito, los pastores que muchas veces se reúnen a atender personas con problemas, si es una hembra, trate de estar acompañado, trate de tener un testigo, porque a veces eso se puede prestar para muchas cosas. Hay una nube de testigos a nuestro alrededor. Dice también que debe ser sobrio. Eso tiene que ver con dominio propio, control. Tiene que ver con la templanza, o sea, tener buen criterio, ser razonable o juicioso. Estar en su juicio, mira, cabal, pensar con cordura, ser cuerdo. Un pastor no debe explotar con la grey, perder el control con la iglesia, ¿verdad? O perder el control con la iglesia. Hoy nos fuimos menos formal. También dice que debe ser prudente con lo que dice y con lo que hace. Actúa con moderación, con cautela, es precavido, no debe ser impulsivo, impertinente ni volátil, debe ser comedido. Cada cual tiene su personalidad, eso lo podemos entender, porque hay unos que son más calmados, otros son más hiperactivos, pero dentro de esa personalidad tiene que tener estas características, se tiene que conducir así. Prudente es el que es de sano juicio y el de buen sentido, que sabe distinguir bien entre lo bueno y lo malo. Es un hombre moderado, con cordura, de discernimiento.
Debe ser prudente, bien importante, con guardar la confidencialidad de sus feligreses. A veces hay personas que vienen con inquietudes, con problemas serios, a traérselas al pastor y es bien importante que el pastor no las publique ni las divulgue a los hermanos de la iglesia y que se cree una murmuración. Hay que ser prudente. Bien. También dice que debe ser decoroso, o sea, tiene que tener recato, que debe ser ordenado, bien dispuesto, decente, modesto, por mencionar algunos sinónimos. No viste sensual, con los pantalones apretaditos, que se le nota todo. Todo esto debe ser tanto en lo interior como en lo exterior. Se viste bien dentro de la iglesia y fuera de ella en público, ¿ok? Hay que cuidarse. La decencia y la modestia deben estar también presentes en la intimidad con la esposa. Oh, sí. No debe ver pornografía o hacer cosas aberrantes porque Dios vomita al que se conduce de esa manera. Ni hacer cosas contra natura, o sea, contra naturaleza, porque el matrimonio debe ser honroso y sin mancha, dice la Biblia. Dice que el lecho debe ser sin mancha. Eso lo dice Hebreos 13:4. Yo he sabido escuchar cristianos que dicen, tristemente, Dios no se mete en la intimidad. ¿Y quién te dijo a ti que Dios no se mete en la intimidad? Si Él fue el que la creó. Debe ser sin mancha. Eso quiere decir que no debe de haber nada sucio, nada morboso. ¿Ok? Hospedador es la otra. Eso quiere decir que sea hospitalario, que acoge, recibe, aposenta, refugia, habita, cobija o aloja. Virtud que se ejercita con peregrinos y desvalidos, recogiéndolos y prestándoles asistencia. Entonces, ¿a cuántos en la Biblia hospedaron? Tenemos muchos ejemplos. Acá en Estados Unidos, por ejemplo, existen programas de ayuda que hasta los bomberos donan cosas y hay muchas personas que son cristianas y que son hospitalarias. Dice la Biblia en Hebreos 13, 1 al 3. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Hay iglesias que tienen una buena economía para hospedar a familias en un hotel. Otros lo trabajan de otra manera. Mira, hay pastores que tal vez no tienen el dinero para poder pagar tal vez un hotel, porque he conocido de pastores, ¿verdad?, donde la iglesia tiene una buena economía y han sabido pagar un hotel por una semana o por un mes a alguna familia en lo que buscan trabajo. Pero a veces tienen otros lugares donde pueden ofrecer un techo. A veces hay hermanos que tienen un cuarto, tienen un espacio para hospedar y muchas veces dicen que no. Ah, no, porque la privacidad. La Biblia nos dice que nosotros debemos ser hospitalarios. Y usted dirá, no, es que hay que tener cuidado a quien uno entra en la casa. Sí, hay que tener cuidado, pero hay alternativas y se puede lograr. El pastor, bien importante, está para servir, ¿ok? Sirve a los pobres y a los necesitados. Jesús dijo en una ocasión que cuando hagas comida, eso también aplica para los cristianos, por si acaso, para todos los cristianos, aprovecho y hago ese paréntesis. Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Lucas 14, 12 al 14. Eso es una manera de ser hospitalario y yo no quiero que ese pasaje se malinterprete para los que son nuevos en el Evangelio. No está diciendo que es que tú no te reúnas con tus familiares a comer, eso se puede hacer, pero no nos podemos olvidar de la gente necesitada,
¿ok? A veces hacemos muchas actividades para los hermanos de la iglesia y todos son los de la iglesia, la iglesia, la iglesia, la iglesia, pero nos olvidamos que allá afuera hay gente con necesidad en la calle que no tienen techo, que están pasando hambre y que necesitan cobijo. ¿Ok? Estamos llamados a ser hospitalarios aún con el extraño. Dice la palabra también que debe ser apto para enseñar, no un neófito, que no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Qué quiere decir neófito, mi gente? Pues mira, se refiere a una persona sin experiencia o a una que se ha recién convertido, ¿verdad?, en el evangelio. Tiene que ser una persona que sea apta para enseñar, que esté preparada, que tenga conocimiento de la palabra y que dé fruto. Es bien importante. El pastor no puede enseñar si no conoce de la palabra. Tiene que prepararse. Es aquel que tiene carácter de instruir la palabra de Dios fielmente, lo que implica que es una persona que sabe de la palabra tal como es expuesta en la Biblia. Un buen maestro se supone que tenga a futuro un buen discípulo, ¿verdad que sí? Leí por ahí que el ministerio mayor de Jesucristo es la enseñanza. Fue un escrito que leí y me llamó la atención. Pues claro, si el pueblo de Dios no aumenta el conocimiento, muere, dice la palabra. Porque a causa de la ignorancia, muchos se pierden. El pastor, bien importante, no depende de su sabiduría humana para dar una enseñanza o prédica. Depende de Dios totalmente y por eso se prepara en ayuno, si es posible, y en oración. Añadiendo la Biblia, ¿verdad? A todo esto, que ese es el principal recurso que también tenemos. El Señor es quien da los mensajes para la grey, ¿ok? El pastor viene siendo la voz de Dios, ¿ok? Es el que sigue al jefe, es el que le hace caso al jefe, obedece al grande. Dice bien claro, no dado al vino, o sea, que no sea bebedor de vino y ahí le añadimos la cerveza, tequila, pitorro, etcétera. Cuando dice no dado al vino es como dice en mi país, que no le den al codo, ¿ok? Dado. ¿Usted sabe qué es el dado? Que todo el tiempo sea el vino o la cerveza. Dice la Biblia en una parte en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Dice que no debe ser pendenciero, que no sea litigioso, en otras palabras, que no sea problemático, que no deje puertas rotas por donde quiera que vaya por ser problemático, que no sea propenso a riñas. Esto aplica para todas las áreas de la vida del pastor. Claro está, hay cosas que a veces no tenemos control de ellas, a veces queremos tratar de resolver las cosas, todos los cristianos, y a veces nos encontramos con personas a nuestro alrededor, no son cristianos, no entienden y no quieren tal vez arreglar algo cuando la persona lo quiere arreglar y quieren quedarse en riña, pero limpie su corazón haciendo lo posible por arreglar las cosas. Dice también que no sea codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, que no sea avaro, que no sea un chanchullero como dicen en mi país. Avaro, ¿qué significa? Pues mira, es un afán desordenado de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas. Es un apego desordenado a las riquezas. Es la persona que mira, que ama el dinero, que todo el tiempo lo tiene ahí, que lo codicia todo el tiempo y no escatima el uso de medios ilícitos para conseguirlo. El templo, por ejemplo, no lo puede usar para esos medios y ningún otro lugar. Dice la palabra que raíz de todos los males es el amor al dinero. Primera de Timoteo 6:10. Dice también que sea amable y apacible. Mira, que sea humilde. Gobierne bien su casa es la otra. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Ok? Hay que buscar la manera con la ayuda de Dios en oración y dando frutos para tener la casa en orden. Un pastor que sabe que sus hijos están en pecado
no les pasa la mano, no se hace mira de la vista larga como que no ha visto, les deja saber su mal proceder, que es necesario arrepentirse de sus pecados y de ser así, darle sus consecuencias, disciplina. ¿Qué pasó con Elí y sus hijos? Bien importante, Elí era un sacerdote y tenía unos hijos que se llamaban Ofni y Finés. Eran hombres indignos, dice la palabra, que no conocían al Señor, así lo dice claro. Eran hijos de un sacerdote y no conocían al Señor. No conocían al Señor ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo. El pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor porque ellos menospreciaban la ofrenda del Señor. Elí era muy anciano y oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel y cómo se acostaban, escucha bien esto, y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión. En otras palabras, estos hijos eran unos pirañas, eran unos sinvergüenzas. Dice la palabra que él los reprendió, mas no escucharon la voz de su padre, porque el Señor quería que murieran. Entonces un día Dios envió un hombre con una palabra para Elí, en donde le reclamó lo siguiente, que por qué pisoteaba su sacrificio y su ofrenda que había ordenado en su morada, y que honraba más a sus hijos que al mismo Dios. Escúchate bien esto. Nosotros no podemos honrar más a Dios que a los hijos, ¿ok? Y le estaban hablando a un sacerdote, pero también esto aplica a todos nosotros los que somos padres. Amamos a nuestros hijos, pero tenemos que tener en cuenta que no los podemos idolatrar. Dice la palabra que, ¿verdad?, que honraba más a sus hijos que al Señor, engordándolos con lo mejor de cada ofrenda de su pueblo en Israel. En otras palabras, los consentía. El Señor le dijo que por causa de ellos, Ofni y Finés, sus hijos, iban a morir el mismo día. O sea, se le dio la advertencia. Todo eso usted lo puede encontrar en Primera de Samuel y 4, y del 10 al 18, te explica qué fue lo que pasó con sus hijos. Hubo una gran batalla que se dio, para hacerles el resumen, y resulta que los hijos de Elí fueron muertos. Y cuando vinieron a darle la noticia en su casa, entendemos que estaba en el balcón de su casa, dice la palabra que él cayó al piso, se esnucó y murió. Fue advertido. Esas cosas pasan, mi gente. Y usted dirá, no, eso pasaba en el Antiguo Testamento. Esas cosas pasan, gente. Esas cosas pasan. Hay que ser responsable cuando Dios a nosotros nos encarga un trabajo, cuando nos hace un llamado y estamos a cargo de ello. Tenemos que ser responsables, diligentes en ello. El pastor puede redarguir, ¿sabías eso? Puede corregir y disciplinar, reprender y exhortar a la grey. Sí puede hacerlo. Está para enseñar, para guiar y capacitar a las ovejas y dejar que vuelen cuando Dios las llame a cosas mayores. Sí, pastor, porque a veces te vas a encontrar con que hay ovejas que van a crecer en tu redil, pero luego Dios los va a llamar, tal vez para que sean pastores o evangelizar en otro lugar. No se van a quedar toda la vida allí como nenes chiquitos que no crecen. Tienen que partir. Hay otros que se quedarán siempre allí contigo trabajando, pero hay otros que no, que Dios los va a llamar para hacer cosas grandes como también tú has estado haciendo. Dice la palabra que debe presentarse a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Segunda de Timoteo 2 al 15. Dice, predica la verdad. Un pastor predica la verdad, predica sana doctrina, no falsas enseñanzas, ni religiosidad, que eso era lo más que detestaba Jesús. Hay que continuar el mismo patrón de enseñanza que Jesús nos dejó. Eso no cambia, eso está intacto hoy, mañana, siempre, por los siglos de los siglos. La palabra de Dios sigue siendo la misma, no se modifica o no se altera.
El evangelio es el mismo. Quien lo hace es porque desea satisfacer la carne. Quien le añade unos cambios es porque quiere satisfacer la carne. La palabra de Dios sana, liberta y transforma el alma. Eso es lo que hace Jesús. ¿Ok? El pastor, bien importante, no predica para caerle bien a la gente, para retenerla en la iglesia. El pastor tiene un fuerte compromiso con el ministerio. No le deja su función a otros. Óyelo bien, puede delegar ciertas cosas, pero su rol, su posición, debe mantenerla. Se tiene que saber, ¿verdad? En la iglesia, ¿quién es el pastor? Puede entender que en algún momento dado el pastor vaya tal vez a predicar en otro lugar, pero una vez regrese, ¿verdad? Y ponga a alguien a predicar mientras no está, pero una vez regrese, tiene que volver a su posición. Dice la palabra, ¿verdad? Que el pastor apacienta las ovejas, pues eso es lo que tiene que hacer el pastor, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, dice la palabra, no por fuerza, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, o sea, como que los manda el que tiene el control, tengo señorío de ti, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria, dice la palabra en 1 de Pedro 5, 2 al 4. Pero más adelante dice, igualmente, jóvenes, estar sujetos a los ancianos, estar sujetos a los pastores, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En otras palabras, respete al pastor y respétense unos a otros. Dice más adelante, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hebreos 13, 17. Tristemente hemos encontrado que hay muchas ovejas o muchos miembros de iglesias que tú les hablas de sujetarse al pastor y lo malinterpretan. En su mente rápido hacen una conexión de maltrato. Eso no es sujetarse al pastor. ¿Okay? Si esa es la visión que tienes de un pastor, estás erróneo, porque eso no es. Mire, la grey se sujeta al pastor cuando el pastor es ejemplo de Jesús, ¿ok? Y eso es algo que no cuesta mucho, no cuesta. Ahora quiero hacer el paréntesis. No te sujetes a un pastor que se está conduciendo a todo lo contrario de lo que el Señor espera de él como pastor. No te sujetes porque te vas a oprimir. Ahora, si el pastor se está conduciendo de acuerdo a lo que dice la palabra, sujétate, respeta, obedece, porque ese es el que el Señor puso allí para dirigirte. El pastor, bien importante, no compite con nadie, no compite con otro compañero de la milicia, ¿ok? Se mantiene enfocado en su labor ministerial, con gringas en el sentido que está enfocado, enfocado. El pastor también no grita para dar un mensaje como si estuviera en un concierto de Metallica, perdónenme, los de la Metallica, pero para dar el mensaje, pues en este caso, ¿verdad? Tiene que haber un orden. Predicar con autoridad no es lo mismo que gritar. Hay momentos que, claro, donde se está dando el mensaje, un momento que hay un éxtasis, y eso se puede entender. Hay momentos cuando el Señor da un mensaje de amonestación, hay momentos donde se habla serio, donde la persona se exalta, ¿ok? Pero, ¿verdad? Vuelve otra vez a su estado, hay un orden. A veces el religioso utiliza eso de que no, que eso es autoridad, ajá. A veces el religioso utiliza eso para mostrar una supuesta santidad. ¿Ok? El pastor no busca recompensa o algún beneficio, no hace las cosas esperando a cambio.
algo. El pastor verdadero le da la gloria a Dios. Busca que todos conozcan a Jesús. Él es el artista. O sea, el pastor siempre los va a estar dirigiendo a Jesús. Va a estar llevando siempre la grey a Jesús. Jesús, el Señor en todo momento. ¿Okay? Para que la grey ame e idolatre a Jesús. Idolatre al Señor. Pueden amar al pastor, con eso no hay ningún problema, pero no idolatrarlo. Bien importante. ¿Tu pastor cumple con lo establecido en la palabra discutida? Sigue a los que cumplen las sagradas escrituras. Y le voy a decir más. Son muchas las cosas que debe de hacer un pastor. La función de un pastor no es fácil porque es una gran responsabilidad. Pero es bien importante que el pastor se sujete a la palabra y sea el modelo de Cristo. El Señor puso en mi corazón y en el corazón de Zaida Marcucci llevar a cabo esta serie porque hay un déficit grave y por eso es que la grey se pierde. Y dice la palabra que Dios va a pedir cuentas. Va a pedir cuentas. ¿Ok? Así que oramos para que el Señor restaure a los pastores que se han estado conduciendo incorrectamente. Pastor, si esto para ti ha sido un recordatorio de cómo te debes conducir y el Señor te ha mostrado que no te has estado conduciendo como Él espera, pues mira, eres llamado a arrepentimiento y a que te levantes, que lo hagas bien y el Señor te va a bendecir. Así que mi gente, nos veremos para la próxima que estaremos discutiendo otro tema interesante. Así que bendiciones. Chao.